al podcast de Todos Eléctricos, donde hoy pues tengo conmigo a alguien que lleva mucho más tiempo en lo de la movilidad eléctrica que yo, o por lo menos lleva mucho más tiempo hablando de la movilidad eléctrica. Saúl López, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, muchas gracias, Lars, por traerme aquí. Muchas gracias por venir, porque vienes de lejos. Tú llevas con la movilidad eléctrica 10, 15 años. ¿Cuándo empezaste con todo esto? Unos 12 años. Esto empezó en mi época en la que vivía en Noruega. ¿Y cómo fue los principios esos? Cuéntanos. Complicados. Sí. Era... esto lo sabrá bastante gente, lo he contado muchas veces, pero yo tengo una anécdota curiosa con esto de cómo descubrí la movilidad eléctrica. Era 2013, yo estaba paseando por una calle en Oslo y veo aparcado a lo lejos un coche que me gusta muchísimo, era un Lotus. Oh, qué bonito el Lotus. Me acerco a mirar y según me estoy acercando veo que tiene un cable. Ah. Y yo, ¿qué es esto? Y ya me acerco más y veo el puñetero cable cargando, enchufado a una especie de poste al lado. Le doy vueltas al coche y veo que no es un Lotus. Veo que ponía Tesla y no tenía ni idea de lo que era eso. Así que volví para casa, me metí en Google, porque claro, en ese momento smartphone, ¿no? Yeah. Sí había, pero algo, yo no pero usaba... No lo mismo, ¿no? No lo tenía con datos, etcétera. Entonces vuelvo a casa, miro, busco Tesla, empiezo a leer, empiezo a descubrir y me doy cuenta de que no solo es la leche todo lo que veo en internet, etcétera, sino que encima tienen una Tesla Store en Oslo y que puedo ver coches, y que tienen el Tesla Model S y empiezo a buscar la información y veo, hostia, esto es como una especie de Aston Martin, súper moderno, tal. Así que voy a probarlo. Voy a la tienda a verlo, a tocarlo, a informarme. Uh-huh. Y como esto es Noruega, y en Noruega son súper honestos, abiertos, transparentes, no hay ningún doble pensamiento, no piensan mal de la gente, pues el comercial que me atiende me dice, ¿quieres probarlo? Y yo, vale. Y cuando dije vale, pensé, me va a apuntar en lista de espera, va a tomar mis datos y luego va a estar spameándome y va a poner mis datos en listas por ahí a tomar por saco. Ya me va... No, lo habitual. Sí, lo típico. Pues no, ¿qué hace? Vale, perfecto. Saca la llave la llave está el minicoche, ¿no? La llave de un cajón. Toma, me lo devuelves dentro de media hora, ¿vale? Y yo, ¿qué? ¿No vienes conmigo? No, sal ahí, date una vuelta por la autopista y luego vuelves. Y para allá que fui. Y antes de sentarte, ¿no tenías ni idea de eso? Aparte de lo que habías googleado. Lo que había googleado, nada más. Y entonces lo probé, conduje, le pegué 3 apretones y dije, quiero esto. ¿Y cómo fue esa primera experiencia entonces? Porque el coche no solamente era eléctrico, era como todo digital y conectado. Correcto, también. ¿sabes? Era la pantalla vertical esta que tenía el Model S entonces, todo táctil, etcétera. Fue una experiencia alucinante. Yo pensé que había dado un salto al futuro 100 años y que estaba, pues eso, en 2100 y algo. Es la sensación que transmitía. Era único, o sea, no había ni un otro coche en el mercado que hiciera eso, con esa potencia, con esa respuesta, ese silencio, todo tecnológico en la pantalla. Era la sensación que te transmitía era, esto es el futuro y esto es 1000 veces mejor que un coche con motor a gasolina o diésel, me da igual. Es curioso porque la mayoría de la gente que entra en la movilidad eléctrica lo hace al revés. Primero lo estudiamos, lo vemos online durante años, incluso antes de sentarnos en el coche, ¿no? Pero para ti era pues directamente al coche y a conducir. Sí. Y luego además fue un capricho. Ya una vez que lo pude probar dije, hostia, ya te encaprichas, ¿no? Y ahí es donde dije, quiero esto. Y ahí sí, ya vino la etapa de, bien, vamos a racionalizar esto. Porque claro, ese coche costaba una pasta. Claro. Ten en cuenta que en aquel momento, bueno, en 2013 no, pero un par de años más tarde, cuando se empezó a vender por España, yo creo que el más barato eran 80.000 euros o algo así. Sí, pero vamos, el 70 o algo así, el más pelado, claro. Yo compré el 85 que tuve, el tracción trasera. Sí. A mí al cambio me salió por solo 50.000 euros, solo. ¿Vale? Pero bueno, de 2013, porque como estaba en Noruega, allí no había IVA para los coches eléctricos. De hecho, sigue sin haber a día de hoy. Creo que lo van a introducir ya en 2013, 2015 no había IVA. No. Cuando tú lo compraste. En Noruega, no. Hace 10 años ya tenían esa visión. Y aquí no todavía seguimos tampoco, peleándonos con esas tonterías. Correcto. No tenían tampoco tasas o aranceles a la importación. En Noruega no es la Unión Europea. Entonces tú compras un Renault, un BMW, un lo que tú quieras, pagas tasas de importación, pagas aranceles. Y al matricular el coche, pues lo que una cosa cuesta 20 en Europa, allí te pasa casi a 40. Entre aranceles, IVA, no sé qué. Bueno, pues con los coches eléctricos tenían esta política de fomento de coches eléctricos y entonces decían, bueno, pues el coche eléctrico, ni aranceles, ni IVA. Además no pagas por aparcar en la calle, un poco aquí, lo mismo en Madrid con la etiqueta azul para zona verde y tal, y zona azul. Tampoco pagabas peajes.
Y yo, que vivía fuera de Oslo, para entrar y salir todos los días de Oslo, yo creo que me dejaba al mes unos 200 euros en peajes. Joder. Entonces, claro, capricho, el coche es en la pasada, tal, y ahora lo que intento es racionalizar todo esto para justificar, claro. Y para que la pareja también lo acepte. Efectivamente, ¿a dónde vas? No, pues mira, tal, sacas el Excel, me ahorro tanto en peajes, me ahorro tanto en gasolina. Digo, venga, vale. Y ahí funcionó. Curioso. Así empezó, tío. Y luego empezaste a comunicar sobre eso, porque yo te vi en Foro Coches o Sí. inicialmente y luego en vídeos. Correcto. Efectivamente empecé en Foro Coches, porque Foro Coches, el foro general siempre ha sido el desastre que sigues viendo a día de hoy, Sí. Pero siempre han tenido también subforos específicos. Había uno en concreto que yo miraba de vez en cuando, pero por curiosear, que era de los todoterrenos, los 4x4, rutas que hacían, coches preparados, etcétera, para vadear ríos, no sé qué. Y estaba muy bien. Y me daba cuenta que en ese subforo la gente pues era respetuosa, se metía gente que de verdad estaba interesada en el tema, participaba, tal, y aportaba, ¿no? Y entonces yo inicié un hilo del Tesla Model S para explicar a la gente lo que era un coche eléctrico. Porque dije, hostia, no veo que nadie en España tenga esto, no hay nada en España de información. Cada vez que yo me metía en Google a ver cosas, era todo de Canadá o de Estados Unidos, Sí. que era donde se vendían los Sí, Tesla. sí. Y entonces empecé ahí a contar el día a día de tengo este coche, hace esto, hace lo otro, tal. Y la gente empezó a hacer muchas preguntas, pero desde el respeto, con curiosidad, para aprender, para ver cómo funcionaba, etc. No como hoy, que te vas a cualquier foro, así que tienes un eléctrico, que si lavadora, que si no sé qué, que si yo con mi diésel hago 1000 kilómetros sin repostar, todo lo de siempre. No había nada de eso en Foro Coches. Curioso, ¿eh? Porque Foro Coches, vamos, Claro, es que es la conocido. fauna, vamos, las veces que yo me he metido ahí dentro, me han dado por todos los lados. Así es. Así. No, pues empecé y estuve varios meses participando, enviando fotos, o sea, posteando fotos y contando cosas. Y fue a raíz de que la gente empezó a hacer muchas preguntas que me empecé a dar cuenta de, mierda, esto, en vez de tanto teclear y tanto intentar explicar, lo más sencillo sería, hago un vídeo para enseñarles lo que estoy intentando transmitir y lo pongo en el foro. Pues para qué voy, que hago un vídeo, lo quiero poner en el foro y claro, el foro me dice que tururú, que pesa demasiado y tal y cual. Y yo, ¿dónde puedo albergar este vídeo para compartir el enlace? Y de repente digo, pues lo voy a subir a YouTube. Y pero lo puse como sitio de hosting. Aquí pongo el vídeo, ahí se queda, entonces enlazo y ya en el foro pues continúan. Bueno, sin que nos pongan cara de viejos, YouTube también era otra cosa hace 10, 12 años. Totalmente. ¿Cómo? Nos van a poner cara de viejos porque lo somos, Lars, coño. Además somos del mismo año. Sí. YouTube era en 2012-2013, era el sitio de los tutoriales. Sí. ¿Cómo hago no sé qué? Pum, tu tutorial. ¿Cómo arreglar una tubería? Todo, tutoriales. Entonces yo empecé así también, tutoriales. ¿Cómo es este coche? Pues esto es lo que... ¿Cómo hacer no sé qué? ¿Cómo funciona la climatización del Tesla Model S? Mis 20-30 primeros vídeos es como una especie de tutorial en vídeo de cómo usar ese con coche. Este botón y tal sí. y cual. Curioso. Sí. Y poco a poco, pues haces más cosas en YouTube y todo, y te metes cada vez más en el mundo de la movilidad eléctrica, ¿no? Hasta cambiar el trabajo incluso. Totalmente. De hecho, yo cuando estaba en Noruega todavía trabajaba para una empresa que era empresa de servicios al oil and gas. O sea, ahora ya no se llama Statoil, pero bueno, en su momento la petrolera estatal de Noruega, pues ellos tienen yacimientos de petróleo, pero para la explotación de los mismos subcontrata a un montón de empresas que hacen cosas varias, ¿no? Entonces yo estaba en una de esas. Yo estaba en temas de compras y logística, pero yo estaba trabajando para la industria del petróleo cuando de repente descubro los coches eléctricos. Y eso, en el trabajo no había gente que te miraba mal por tener coche eléctrico, eso ya es... No, ya sabes lo que decía de los noruegos, siempre mentalidad muy abierta. De hecho, decían de coña, porque en aquel momento empezaba ya a verse cada vez más Tesla por las calles. Ajá. Empezaron a decir de coña los jefes de proyecto en Aker Solutions, donde yo estaba, que se iban al parking de enfrente, que era el de Statoil, y dicen, no me lo puedo creer, esta gente vende petróleo y tienen el parking de los empleados está lleno de Teslas. Aquí hay que cambiar algo. Claro. Esto no, a largo plazo esto no va a funcionar, ¿no? Curioso. Y ahora estás en Thunder. Así es. Yo en Thunder, en realidad, me uní al proyecto hace mucho tiempo. Yo recuerdo que a Daniel le conozco desde 2015 probablemente, de uno de estos eventos que cuando yo venía a España me invitaban a hablar en algún sitio y tal. He hecho algún curso en la universidad, he hecho cursos de verano, de un día, unas horas. Y una de esas ocasiones fue que en Gijón me invitaron a dar una charla. Y entonces a Gijón no solo fueron los que les interesaba el tema de los coches eléctricos,
sino que también los 4 o 5 locos, como en su momento éramos Daniel y yo, que tenían un coche eléctrico. Y ojo, que yo empecé a lo fácil, con un Tesla Model S. Sí. Es que Daniel tenía un Nissan Leaf Sí. y viajaba con él. Eso sí que es ser un Sí, crack. sí, me acuerdo haberme encontrado con Daniel muchas veces con su Nissan Leaf en Correcto, aquel pues, entonces. pues sí. para Gijón que se fue, para verme. Bueno. Porque claro, conocía mis vídeos de YouTube. Claro, en ese momento había, ¿cuántos había como yo? Yo creo que yo era el Uno. único. Durante un año, 2 o 3, al principio era solo yo. Luego ya se pusieron más a hacer vídeos. Yo creo que alguien que tenía la experiencia y el propio coche y realmente mostraba cómo era, pocos o nadie. Claro. Porque la mayoría, yo empecé no así, yo empecé mirando las páginas en inglés, las noticias en inglés, los vídeos en inglés, aprendiendo y luego recontando las cosas en español, ¿no? Sí. Pero no tenía ni el coche cuando empezamos nosotros y yo creo que, como tú, pocos. Había algo de gente que tenía un coche eléctrico, pero no todos tenían ganas o tiempo para ponerse a grabar vídeos en YouTube, está claro. Claro. Además, el Tesla Model S era aspiracional también, Sí. ¿no? Aunque costaba 50.000 euros en Noruega, pues aquí 100.000 fácilmente o más, ¿no? Sí. Yo creo que de 80 para arriba y en cuanto cogieras, en vez de la versión 70 que tú dices, cogieras el 100D, ya eran 100.000 euros. Claro, claro, fácilmente. Entonces vas a Gijón para conocer a Thunder. ¿Y qué pasó entonces? Pues en realidad yo estaba en Gijón para una charla, Thunder no existía. Entonces aparece Daniel, empezamos a charlar, no sé qué, y me cuenta que tiene un proyecto que va a montar una red de carga y tal. Yo, sí, muy bien, ya me cuentas. Claro. Este está loco. Sí, sí. Bueno, está confirmado Tesla, además luego, pero claro, bueno, porque mira dónde está. Claro, en su momento tú pensabas, Sí. movilidad eléctrica igual Tesla. Cualquier otra cosa es una locura, una aventura y a ver si sobrevive. Eso es lo que hace 10 años, ¿no? Hombre, incluso sobre Tesla había muchísimas dudas en aquel También. entonces. A ver si sobreviven ellos. Efectivamente, por supuesto. Sí, Correcto. Sí. Pues unos meses más tarde, o un par de años más, no creo que fue un par de años más tarde, sí, un par de años más tarde, él montó Easy Charger. Y entonces empezó a recorrer España para negociar contratos para expandir una red de recarga que pues, empezó montando en Palencia y luego poquito a poco expandiéndose. Y en 2018 me llamó para decirme que estaban haciendo una ronda de financiación, que estaban buscando inversores, ya tenían el acuerdo con Nissan firmado, porque con Nissan hay un acuerdo históricamente que cuando tú compras un Nissan tienes un descuento, ¿no? Del 50%, o sea, una buena tarifa para recargar en la red de recarga de lo que entonces era Easy Charger. Entonces me llama, me dice, pues mira, tenemos esto, ya tenemos el Ayuntamiento de Palencia, tenemos Nissan, estamos queriendo montar esta red por España tal y cual, que si quieres invertir. Y yo dije, bueno, déjame que lo piense. Me lo pensé un poco y le dije, toma mis ahorros. ¡Pum! Y le di mis ahorros. Y yo lo que siempre le cuento a la gente es, imaginaros el tamaño de la empresa, de lo que entonces era Easy Charger, hoy es Thunder. Cuando yo entré, que creo que le di 30.000 euros y con eso era consejero en la empresa. Tenía un puesto en el consejo de administración de la empresa. O sea, imaginaros el tamaño de la empresa. Sí. Lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado. Impresionante. Sí. Y nada, pues, ¿no? Luego estuve eso, los 4 primeros años en el consejo de administración. Pero externo, tenías tu trabajo aparte. Claro, yo tenía mi trabajo. Esto además era sin nómina, sin sueldo ni nada. Era como un poco de advisory, ¿no? Un puesto de consejo, consultoría, ¿no? Sí. Y durante 4 años, pues vi los inicios de Thunder, bueno, de Easy Charger, vi la transformación a Thunder. Y el porqué de esto lo hemos explicado muchas veces, pero explícalo, porque yo no conozco la historia completa. Lo dice el nombre en realidad. Thunder, sabes que es la traducción fonética de thunder, el trueno, al español. Ajá. ¿Y por qué el trueno? Porque al principio nos llamábamos Easy Charger porque queríamos hacer la recarga sencilla, fácil. Easy Charger, ya está. Y esto viene de que Daniel, que venía a Madrid desde Palencia todas las semanas a recoger coches, que si voy a probar el Nissan Leaf, bueno, el Nissan Leaf no porque lo tenía, pero voy a probar el Zoe, voy a probar el Ioniq, voy a probar los que había o los que iban saliendo, él tenía que venir hasta Madrid desde Palencia y luego volver para allá, probarlo y luego devolverlo. Y en esos trayectos, pues para la recarga de esos trayectos tenía que de antemano, pero semanas antes, ir mirando qué ayuntamientos tenían un cargador por ahí en la vía pública, porque es lo único que había. Sí. Escribirles, llamar por teléfono, suscribirte, que te enviaran la tarjeta, tenía que viajar con una pila de tarjetas así, ir probándolas en cada cargador. Y entonces, claro, esto es una mierda, esto es súper complicado, vamos a hacerlo fácil. Easy Charger. De ahí viene. Venga, vale. ¿Y lo de Thunder entonces? Pues lo de Thunder es ya, una vez que ya teníamos una aplicación smartphone que funciona bien, que integraba diferentes puntos de recarga, que te permitía interoperar entre operadores de carga. Ya teníamos nuestra propia red, pequeñita al principio, con los EFACEC de 50 kilovatios, pero ya iba habiendo una huella por toda España.
ya habíamos conseguido que fuera más fácil, o por lo menos menos difícil que al principio, recargar. Entonces, ya ahí dimos el siguiente paso, que era, vamos a llamar inversores más gordos, que van a poner varios millones de euros en la empresa, para ir a la siguiente etapa de este desarrollo, que es red de recarga ultra rápida, más potente. Y en el tema de la potencia es donde pensamos en el trueno. Ajá. Ahora tú ves lo que estamos haciendo, estaciones de recarga con 16 puntos de carga, 400 kilovatios o más, algunas hay ya de 480 kilovatios. Sí. Todo en torno a la potencia, potencia y potencia. ¿Por qué? Porque queremos dar velocidad, queremos hacer fácil el desplazamiento en vehículo eléctrico, queremos que una persona pueda salir más allá de la zona de confort de, venga, el coche eléctrico es mi segundo coche para moverme por Madrid, pero luego en verano para ir a la playa me cojo el diésel. No. Queremos que la gente pueda tener un único coche, o 3 si les da la gana, pero que todos sean eléctricos, porque sabes que puedes viajar. ¿Por qué? Porque hay potencia en las recargas. Y de ahí lo de Thunder. De ahí lo de Thunder. De ahí lo de Thunder. Esa es la evolución, el tema de la potencia, el trueno. Sí, porque sí, yo veo ahora las estaciones de Thunder, porque antes estaba Tesla con sus supercargadores, que los más potentes tenían 4 puestos de 150 o incluso 75 algunas. Sí. Y ahora veo estaciones de Thunder con 16. No sé cuál es el más grande, pero... Más hay de 32, si no recuerdo mal. Puede Por ser. ejemplo, en Parque Principado en Oviedo hay 32 puntos de recarga. 32 puntos de recarga y cada uno capaz de dar 400 kilovatios en algunos casos. Sí. No, y yo que también trabajo en el desarrollo internacional de todo esto y compito o veo cómo se debe competir en el extranjero, en Francia, en Holanda, en Bélgica, con los demás, estamos a la misma altura, tratando de tú a tú. Cuéntame entonces, ¿qué es lo que haces ahora en Thunder? Porque ya dejaste el trabajo y ahora trabajas ahí. Claro, esto... Ahora, y tu puesto, cuéntanos, porque yo antes me lo estabas contando, pero muy largo y... Mira, muy sencillo. A ver. Durante esos primeros 4 años yo estaba solo en el Consejo de Administración. Y luego ya Daniel me dijo, mira, vamos a empezar una expansión internacional. ¿Y te interesa dirigir esto? Y dije, vamos a ello. Entonces... Que tú vivías, además, en... Yo yo estaba en París cuando sucedió esto. Sí. Y además, pues mira qué bien, yo estaba en París y empezamos la expansión por Francia. Así que... Muy bien. Entonces, yo ahora en Thunder tengo 2 funciones principalmente. Soy director de desarrollo internacional, pero el negocio internacional yo llevo solo la parte de desarrollo, ¿vale? O sea, la expansión de la red. Eso es. Y expandir la red significa que tienes que andar buscando en el mercado terrenos, ya puede ser un campo, que un parking de un hotel o de un restaurante o de un centro comercial, pero tú tienes que ir a buscar los sitios en los cuales venir a implantarte y a construir una estación de recarga. Esa es la parte tendrás que hacer los acuerdos con los sitios y todo eso. Y luego está el tema de gestionar el proyecto, de vamos a construir esta estación, ingeniería, obra civil, etcétera, y una vez construida, pues operar la estación. Hay un servicio de atención al cliente, hay, mantenimiento preventivo, hay incidencias que resolver. Toda esa parte yo no la llevo. Proyectos, construir la estación, operarla, etcétera, no. En Francia ya tenemos todo un equipo, somos como 15 personas. Entre la gente que hay en España y los que están en Francia, pues todo esto ya funciona. Yo llevo solo la parte esta de buscar sitios. Tú buscas los sitios, cuando ya lo pones dices, mi trabajo ya está hecho, ya es marrón para otro. Tal cual. ¿Y en cuántos sitios estáis ya? En el extranjero, digo, porque en España un montón de sitios, pero... En Francia creo que tenemos 16 o 17 estaciones operativas a día de hoy, que van a ponerse en marcha, pero en los próximos 2 meses otras 3 o 4. Y ya tenemos proyectos en lo que yo llamo el pipeline, o sea, en cola, ¿no? Que ya están firmados y ya van a empezar los jefes de proyecto a trabajar en ello y tal y cual, otros 20. O sea, si yo ahora mismo parase mis funciones y nadie más en Thunder hace nada relacionado con buscar nuevos sitios, de aquí a un año, año y medio, tenemos más de 40 estaciones de recarga en Francia. En Francia. ¿Y otros países estáis mirando también? También estamos en Portugal, donde lo mismo, se estuvo firmando hace tiempo un montón de acuerdos y ahora ya se están empezando las obras y a lo largo de 2026 van a empezar a aparecer estaciones Thunder en Portugal como champiñones. Yo creo que tenemos para unos 15 que van a venir en breve. Y claro, 15 en Portugal, ya tienes el país no es tan grande. Claro, ya tienes una huella bastante bien repartida que te permite empezar a viajar con Thunder solo. ¿Y cómo es la recarga en el extranjero diferente a España? ¿Cómo tú que ves ambos? Bueno, tú has vivido en Noruega, en Francia, Bélgica y ahora en España, así que lo conocerás de sobra. ¿Cómo es diferente el uso, el trato para conseguir los sitios y todo
¿Es diferente en Francia comparado con España, Sí. por ejemplo? Mira, la principal diferencia es que si en Francia estás compitiendo, si en España estás compitiendo con otros 5 o 6 operadores importantes, hay más, pero así principales, gordos, etcétera, ponte que 5 o 6, en Francia estás compitiendo contra 15 o 20. Y en Holanda ya ni te cuento. Ya. Entonces, y además, con Holanda o Bélgica, con países así, tienes la dificultad añadida de que encima el territorio es mucho más pequeño, mucho Claro. más reducido. Entonces, las posibilidades de venir a implantarte se reducen muchísimo porque es que ya está todo cogido. Ujú. Ya el país es tan pequeño y en 15 años que lleva la cosa desplegándose, pues ya no queda casi sitios donde ir a colocarte. Pero tendrán que poner bastantes más, ¿no? Porque todavía hay una flota Sí. relativamente limitada de vehículos eléctricos, incluso en Holanda, incluso en Noruega, ¿no? A ver, se venden muchos coches eléctricos, pero siguen circulando muchos coches que no son eléctricos también. Totalmente, ahí, ¿no? totalmente. Mira, en Noruega, por ejemplo, hace poco le vi en las noticias que acaban ahora, en 2025, de superar en lo que es el parque automovilístico En el la número flota, y la flota que está en circulación. Acaban de superar ahora el número de eléctricos a los diésel. Ahora. Ni llevan siquiera ya no sé a los cuántos- diésel más los de No, los de solo a los gasolina, diésel. solamente a los diésel. Claro, claro. Porque vemos las noticias de que están en 95, 98, 99% de de ventas. venta nueva. Claro, pero es Pero- que Noruega es un mercado muy pequeño. Las ventas de ese país, yo qué sé, son 40 o 50 mil coches al año. Yo qué sé, algo así, ¿eh? Ujú. No sé, no creo que sean muchos más. Pero incluso vendiendo 99% tardaremos un montón de años en Claro. sustituir todos los Claro, coches. claro. De hecho, si tú ves desde atrás hasta ahora, ¿cómo ves el trayecto que ha tomado la movilidad eléctrica, quizás con enfoque en España? Porque ahora estamos en unos 10-15%, Sí. según cuando la gente De vea ventas. esto, de ventas nuevas. ¿Cómo ves eso? ¿Cumple tus expectativas? ¿Cómo... No, España va lenta, va por detrás. Yo, sinceramente, me esperaba otra cosa. También tengo una explicación de por qué yo creo que vamos por detrás, vamos lentos y por qué debería haber ido más rápido. Hay un reglamento europeo, el reglamento de emisiones de CO2 de los vehículos, el Ujú. famoso 2035 cero emisiones tal, que lo que hace es que agrupa en la zona euro, no digo en la Unión Europea. ¿Y por qué digo zona euro? Porque esto incluye a un país como Noruega. Entonces, incluyen todos estos países en las cifras de ventas de vehículos nuevos de todos los fabricantes y dice, bien, pues en todos estos mercados, sumando la totalidad de ventas que has hecho, ¿qué porcentaje de emisiones tiene tu flota de vehículos nuevos? Ujú. ¿Y qué han hecho los fabricantes? Pues Para los fabricantes, dice. Para los Tú, fabricantes. Nissan, tu porcentaje Claro. es tal. Es que el reglamento este lo que dice es que para 2035, si vendes un coche nuevo que emita CO2, tienes que pagar una multa. Que también es otra cosa que hay mucha gente que dice, van a prohibir 2035 la o venta. 2030. 2035. Hay mucha gente que dice, van a prohibir la venta de... No van a prohibir nada. Pero te van a decir, mira, si tu coche tiene un tubo de escape y emite algo, pagarás una multa. Vale. Que te compensa económicamente pagar la multa y venderla aún así, pues ¿por qué no? A lo mejor un Ferrari le interesa, porque tomamos el coche, es un coche de lujo, tiene muchísimo margen y puede decir, pues, voy a encarecer el coche 20.000 euros y pago la multa. ¿Por qué no? ¿Sabes? Pero esto es importante saberlo. Porque Yo tenía entendido que en 2035 no se podía vender un coche con emisiones. eso es porque ha funcionado, y esto es lo que te iba a explicar de por qué creo que España dio retraso. Ha funcionado toda esta narrativa de intoxicación informativa que llevan años metiéndote en sangre en todos los medios de comunicación, prensa escrita, blogs, internet, vídeos, etcétera, etcétera. Es mentira. Tú ahora vas al diario oficial de las comunidades europeas, sacas el reglamento de emisiones de CO2, lo lees y ves que lo que pasa es que a partir de 2035, si tu coche emite, pagas una multa. Pero puedes venderlo, por supuesto. Bueno, dices por supuesto, para mí es noticia. Así que, bueno, Pues fíjate. Perfecto, perfecto. Bueno, Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el rollo es que nadie quiere pagar multas. Entonces, todos sienten esa presión de, pues me obligan a vender coches eléctricos. Y entonces, ¿qué están haciendo los fabricantes europeos? Pues ahora mismo, además de ese objetivo 2035, tienes otro escalón en 2030, tenías otro escalón en 2025, la cosa se va endureciendo y tienen que ir produciendo cada vez más eléctricos para cumplir con la normativa. Lo que pasa es que para cumplir con la normativa en 2025 y en 2030, lo que están haciendo es vender mucho coche cero emisiones en los países nórdicos, que incluye a Noruega, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, porque Inglaterra no es de la Unión Europea, pero sí que contabilizan junto con Noruega en este... para la flota de sí. las marcas. Ajá. Entonces venden muchos ahí y se van a mercados como Grecia, Italia y España a soltar vehículos que emiten mucho CO2. Porque aquí... Y el conjunto de Sí. todos los países de la Unión Europea les salen los cálculos y dicen, vale, no pago multas, pues hago eso.
Porque aquí los coches que se venden son de menor valor que en Noruega, en Alemania, en Inglaterra, y gastan más en los coches, ¿no? Claro, a ver, si yo entiendo a los fabricantes, si yo soy uno de los jefes en Mercedes y tengo un modelo de 70, 80 mil pavos que vender, no voy a intentar venderlos en España. Sí, alguno me lo comprará, pero me lo van a comprar en mucho mayor cantidades en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en Francia, en Alemania, lo que sea, pero no en España o en Italia o en Portugal. Entonces, pues, ¿dónde pongo mi esfuerzo? Pues allí los vendo. Y ese es el problema, que nos están usando de basurero. Somos el basurero de los coches de Europa. Qué feo queda, ¿eh? Queda horroroso, pero es que es lo que están haciendo. Y entonces les funciona ahora. En 2030 les dejará de funcionar, porque en 2030 ya le da una vuelta de tuerca al reglamento y ya dice, pues mira, ya no son, no sé en cuánto estábamos. Ponte que estuviéramos en unos 75-80 gramos de media, ahora en 25. Y en 35 tiene que ser cero. Pues en 2030 ponte que baja a 30 gramos. Pues ya, para conseguir 30 gramos ya tienen que continuar vendiendo muchísimo coche cero emisiones en el norte de Europa, pero también en el sur. Si no, no llegan. Así que simplemente son por políticas, creo. Sí. ¿No crees que, yo qué sé, España es un país grande, la infraestructura quizás ha venido un poco más tarde, los costes de los coches? ¿No crees que hay algo de eso también? Esos elementos también están ahí. Pero a Portugal el nivel de vida, el precio de los coches y el nivel de salarios no le ha impedido tener hoy más de 30% de ventas de eléctricos. 1 de cada 3 coches en Portugal, o sea, coche nuevo, ¿eh? 1 de cada 3 es eléctrico. Y a Portugal no se lo ha impedido porque en España, ¿sabes? Pero en Portugal han hecho... A ver, yo no estoy de todo seguro, pero creo que hay más incentivos para empresas, ¿no? Que hacen coches para flotas y empleados también. No, aquí lo que ha pasado es que el país que ha puesto medidas para incentivar esto, pues ha alcanzado los objetivos. Claro. El que no, pues ha permitido que los constructores vengan aquí a soltar vehículos contaminantes, a respirar la mierda a nosotros, mientras que los del norte de Europa respiran aire más limpio. Qué feo suena, ¿eh? Suena súper feo, pero es que ¿sabes qué pasa, Lars? Además de lo de desarrollo internacional, otra cosa que yo hago 2 cosas principalmente en Zander. Una es desarrollo internacional, para esta parte que te estaba explicando. Y el otro es, yo dirijo las relaciones institucionales de la empresa. ¿Qué significa eso? Pues todo lo que tenga que ver con políticas públicas, esta normativa, estos reglamentos europeos, cómo afectan al mercado español, al belga, al francés, al no sé qué, tal cual. Este tipo de análisis los hago yo. Y por eso me meto mucho en estas cuestiones, porque yo sé que luego tienen una repercusión directa en lo que yo voy a ver en la calle aquí cuando me doy un paseo. Claro. Si las políticas públicas se han diseñado correctamente y han estado orientadas a incentivar la compra de un vehículo limpio, pues funcionará, como en Portugal. Que no, pues vamos tarde. Que es lo que Pero bueno, yo me acuerdo un vídeo tuyo, o tuve en un vídeo, no sé si el vídeo iba exactamente de eso, diciendo que llegará un momento en 2025, 2026, donde entras en un concesionario y te puedes elegir combustión o eléctrico y te costará más o menos lo mismo. Sí, lo recuerdo. Pero estamos casi ahí, ¿no? En muchos aspectos estamos ahí. La primera vez que dije eso, mira, de hecho fue en ese evento en Gijón del que estaba hablando, en el que conocí a Daniel, en 2015. Fue ahí ese vídeo. En ese momento yo pensaba que la paridad de precios iba a llegar sobre 2023, creo recordar que dije. Puede ser. No, 22, 23, 24. Luego, más adelante, pues ¿qué pasó? Guerra en Ucrania, crisis de los semiconductores, COVID, y todo esto le metió... Qué bonito mundo hemos vivido, ¿Has visto? Todo esto le metió un frenazo brutal a la evolución que en su momento se había estudiado y que te daba todos estos datos que te encaminaban hacia pues, bajada de costes de los coches eléctricos porque la batería se produce cada vez más barata, etcétera, y llegabas a esa paridad de costes que yo dije. ¿Qué pasa? Pues que ahora, después de todo esto, COVID, Ucrania, etcétera, ya empezamos a ver estudios que decían que la paridad se alcanzaría entre 2024 y 2027. Y esto se está cumpliendo. Ahí sí que estamos de acuerdo, porque desde 2024, no voy a ir más atrás, tú te vas al segmento alto, un segmento D, un segmento E o segmento F, coches de lujo, coches de 5 metros, señores berlinas, señores transatlánticos SUV, y tú ahí te vas a mirar el catálogo de fabricantes que tienen coches equiparables, o incluso algunos tienen el mismo modelo. Yo que sé, tienes un i4, lo tienes en gasolina y lo tienes eléctrico. Vete a la lista al catálogo, a la lista de precios, y verás que la paridad ahí se alcanza. Sí, sí. Eso es así, es un hecho. Sí, sí. Ahora, ¿se ha alcanzado con un... Renault solo tiene el Renault 5, no tiene un equivalente en gasolina, pero yo qué sé. Imagínate, 2 coches pequeños del segmento B. No, no se ha alcanzado. No. El eléctrico sigue siendo mucho más caro. Sí. Eso llegará hasta 2027, no lo veremos. Entonces va por segmentos, ¿no? Sí, empiezas por los más altos. Segmentos, pues más paridad se alcanzan poco a poco. Y aquí, como se vende muchos del segmento B y C,
coches más compactos, Claro. pues tardaremos todavía en que el ciudadano a pie de calle pues diga, pues para mí el coche eléctrico me cuesta lo mismo, ¿no? Eso es, eso es. Ahora mismo puedes ver algunos ejemplos puntuales porque hacen una acción comercial o no sé qué. Hace poco el BYD, el Dolphin Surf, lo anunciaban por, no sé si eran 12 o 13.000 euros porque te adelantaban el MOVES, porque no sé qué. O sea, retorciendo un poquito ahí, haciendo un poco de magia. Pero hay que excavar y claro, hay que hacer llegas trampas y entre todo. la oferta, entre el MOVES, entre el no sé qué, llegas a un precio que es, digo, coño, más barato que el gasolina. Sí, sí. Pero dentro de 3 años yo creo que no, que ya será lo normal. Ya se cumplirá eso de voy al concesionario, miro los catálogos y el gasolina y el no sé qué cuesta lo mismo o menos. Si no, los haters ya tienen otro vídeo aquí que pueden utilizar. ¿Cómo va el ciudadano a pie de calle a cargar su coche eléctrico el día de, bueno, 2030, 2035, cuando en Madrid hay tantísimos coches en la calle que no tienen garaje? ¿Eso es Thunder que les va a solucionar eso? Thunder será uno de los que desde luego les ayude, sí, sí. No el único, pero será uno. Sí, sí, sí. Mira, tú a día de hoy, bueno, yo de hecho, ahora que estoy pensando, yo no cargo en mi casa. Yo tengo un cargador en mi casa. Yo vivo en un piso, Sí. y en la plaza de garaje hay un cargador. Yo no cargo mi coche ahí. Lo hago, es una elección mía, lo hago a propósito. ¿Por qué? Pues porque con mi Tesla todavía tengo del programa de referidos, de vez en cuando sigue habiendo algún despistado que usa mi código. Yo hace años que no lo promociono, ni le pido a la gente que lo use. Pero alguno va por ahí, rebusca entre los códigos, o sea, entre los vídeos de YouTube antiguo y busca el código y lo encuentra y pide su coche. Y entonces me dan 1.000 kilómetros gratuitos de supercarga en los superchargers de Tesla. Ajá. Y claro, yo digo, bueno, puedo... O me acerco a un centro comercial que tengo cerca, yo vivo cerca del Gran Plaza Norte, pues bueno, o me voy allí y cargo, o cargo en mi garaje. Si cargo en mi garaje, voy a pagar. Si voy al centro comercial, me sale gratis. Pues venga, no cargo en mi casa. Voy una vez a la semana, cargo allí y con eso uso mi coche, doy vueltas por Madrid, voy y vengo, llevo a la niña al colegio, voy a trabajar, hago las compras, tal, y me da para toda la semana. Creo que ese será el modelo que deberán seguir todas estas personas que en 2035 digan, pues ahora compro un coche eléctrico, pero no tengo, o sea, porque no tienen garaje, no tienen plaza, no viven en un piso, lo que sea, por el motivo que sea, no pueden cargarlo en su casa. Ese será el modelo que deberán seguir. Si yo lo puedo hacer a día de hoy, y previsiblemente, según pasa el tiempo, las cosas van evolucionando. Porque otro defecto que hace la gente es decir, no, pero hoy no hay suficientes puntos de carga. Por lo tanto, dentro de 10 años tampoco lo sabrá. ¿Por qué? Ya. Coño, hay empresas trabajando para desplegar infraestructura. Lo sabrá, según se vendan más coches, se irán poniendo más puntos de carga. Lo que no va a hacer nadie es hoy poner la infraestructura necesaria en 2050 y tenerla 30 años vacía, infrautilizada. No, hombre, coño. No, Esto claro, eso es progresivo. Y el precio también es algo que importa en las cargas, ¿no? Porque tú cargas en casa y tenemos durante el día precios de risa a veces, ¿no? Cuando hace sol y tal. Y el precio en las cargas rápidas, eso, pues siempre puede ser, es caro. Es más caro. Sí, sí es normal, ¿eh? Por cómo está la infraestructura, es mucho más caro montar una infraestructura de recarga con mucha potencia que una con poca potencia. En un enchufe de pared, ¿qué inversión tienes que hacer para un enchufe de pared? Nada, 100 euros. Sí, sí. Yo qué sé, pues ya está. Y con eso cargas un coche, si quieres, a 2 kilovatios. Durante 3 años estuvimos así. Por eso. Entonces, está claro que los que tengan un chalet y tengan paneles solares tienen una ventaja brutal sobre todos los demás, porque pueden cargar gratis. Los que no tengan paneles solares y tal, bueno, pues tendrán que acceder a otro tipo de recarga que a lo mejor les cuesta un poco más. La carga rápida, es verdad que si tú basas el uso de tu coche en exclusivamente pagar 40, 50 o 60 céntimos el kilovatio hora, pues tiene que bajar todavía mucho el precio de compra del coche eléctrico para que te compense. Claro, porque pero llegará, ahí básicamente cuesta lo mismo que uno de gasolina. Claro, pero llegará a ese punto también, ¿eh? Quizá no hoy, pero lo que decíamos antes, 2027, 28, llegará. Así que todo depende de eso. Entonces, de nuevo, pues las cosas irán evolucionando. Hoy hay muchos menos garajes colectivos equipados con cargadores. Yo creo que para 2035 un edificio con un parking subterráneo de 100 plazas tendrá 100 puntos de carga. Y no si no tengo es en la menor 2035 duda, será en 2045, me da igual, pero eso llegará. Sí, sí. No tengo la menor duda. Y a eso pues le metes como complemento puntos de carga en la vía pública que pueden ser de 7, de 11, de 50 o de 100 kilovatios, según, ¿sabes? Hay siempre necesidades diferentes. A lo mejor un tío que es un repartidor que está trabajando en la ciudad con una furgoneta eléctrica, pues quiere ir al de 300 kilovatios para cargar la furgoneta en 15 minutos. De hecho, mira, mañana yo voy a hacer una ruta en camión eléctrico. ¿En camión? Sí, donde vamos a ir a un punto de recarga de Thunder por casualidad.
a ver qué tal funciona eso, ¿no? Qué bueno. Pues ya me contarás. Ya te contaré. Todo va hacia eso, ¿no? Y cargas en distintos... No, bueno, digamos, cada vez que está el coche parado, eso, pues a tener la oportunidad de cargar el coche, ¿no? Sí. ¿Es así en Noruega? Eso creo que es la mejor manera, ¿eh? Y lo veo mucho, sí, efectivamente, en Noruega, y ya hace años que no paso por Noruega, ¿eh? Pero en Noruega ya apuntaba todo hacia ese modelo. Tú tenías infraestructura de recarga ultra rápida en las carreteras para cuando viajas. Pero el día a día la gente estaba cargando en supermercados, en su casa, en un cargador de los que pone la ciudad de Oslo o de la ciudad en la que vivan. Al final, si tu coche está parado mínimo unas 10 horas al día, pues, ahí hablo casi como si fuera un taxista. La mayor parte de los coches están parados 22 horas al día. O más. Pues aprovecha esos momentos. Lo bueno es que, tal y como evoluciona la tecnología, no te vas a ver obligado a todos los días 22 horas enchufado el coche. No, tú puedes hacerlo una vez a la semana. En una noche cargas y ya vas tirando. Sí. De hecho, tuve una experiencia recientemente porque tenía un coche, tenía que probarlo, que no entraba en mi garaje. Y lo tenía durante una semana. Y entonces tenía que depender de la recarga pública. Y al final me di cuenta de que tampoco era un problema. Si planificabas, lo mínimo. No es que tenía que mi vida girar alrededor del cargador. Simplemente decía que, bueno, voy al gimnasio, ahí hay un cargador, lo enchufo. Claro. Y ya está, ¿sabes? Sí. Era relativamente sencillo en eso. Pero solamente hay que tener esa mentalidad de que no voy a un sitio explícitamente para cargar, pero cargo cuando puedo, siempre. Claro, eso es lo que venimos heredando de lo de la gasolinera. Sí. Para echar gasolina, vas a la gasolinera y vas específicamente a eso. Sí. Porque no hay surtidores en el gimnasio, en el centro comercial, en todos los sitios. Pero claro, con la infraestructura de recarga es mucho más, está más omnipresente, ¿no? Lo que falta ahora es equipar de la capilaridad final, pues llevarlo hasta un punto de carga, eso es lo que falta. Pero red eléctrica hay por todos los lados. Y ya expandiendo fuera de... Ya podemos hablar de otros países, ¿no? Fuera de España encuentras redes suficientes como para poner estaciones de recarga en, yo qué sé, en toda Francia, en la autopista y todo eso, porque al final se necesitará muchísima potencia y aunque haya cierta capilaridad, pues igual en una autopista donde pues, no hay mucha infraestructura aparte de la propia autopista, siempre hay... pues la potencia disponible. Sí. ¿Es eso un problema? Es cierto, se empiezan a ver problemas. Sí. Hay zonas que no tienen una línea de alta tensión demasiado cerca y cuando tienes que ir a conectarte una línea de alta tensión a, yo que sé, a 10 kilómetros, pues de entrada, para andar cavando zanjas durante 10 kilómetros, estás pasando por muchas parcelas de mucha gente, empieza a negociar, empieza a expropiar, en fin, es un jaleo de la leche, más luego el coste que eso tiene. O sea, yo he visto algunos proyectos que tienen varios millones de euros de coste solo traer la conexión a la red. Y luego ponemos la estación. Y luego ya lo que te cuesta la estación. Sí, hay algunos sitios donde es difícil y hay otros países, esto no se ve tanto en España o Francia, pero se empieza a ver mucho, empieza a ser casi la regla en Holanda, por ejemplo, el que la red está saturada. Es decir, que ya no es cuestión de me tengo que ir lejos a conectarme. No, es que no hay potencia. Es decir, que o refuerzas la red o no puedo, porque no puedo darte la potencia que me estás pidiendo. Esto empieza a pasar en algunos sitios donde la infraestructura está mucho más desarrollada, como te decía, Holanda es un caso. ¿Y qué solución hay a eso así a largo plazo? Pues las soluciones existen y se está trabajando en ello. Y de nuevo es una cosa que a nivel europeo se está intentando armonizar con un reglamento europeo para que todo esto funcione de la misma manera en todos los países. Son varias cosas. Lo primero es, muchas veces te das cuenta de que no es falta de potencia a nivel nacional, sino que es falta de distribución de esa potencia. Entonces, tú tienes un país que a lo mejor te produce, porque tiene entre centrales, me da igual térmicas que nucleares, que fotovoltaicas, renovables, etcétera, pero su capacidad de generación puede ser de múltiples gigas, o megas, perdón, pero luego pues consume solo la mitad. Entonces, dices, vale, aquí mi problema no es que me falte potencia. Mi problema es que no llega allá donde necesito que llegue. Falta distribución. Falta distribución. Y ahí hay zonas que son cuellos de botella porque hay muchísima demanda y muchos proyectos esperando que les llegue potencia para poder ver la luz y ves que o básicamente rehaces toda la zona esa o no vas a poder darle esa potencia a la gente. Entonces, una opción es esa, intentar poner en marcha planes estratégicos para actualizar la distribución de potencia en determinadas zonas o bien incorporar mayores interconexiones entre diferentes redes, entre países o entre regiones, o mayores renovables, pero no renovables en plan eólica, grandes parques de molinos o grandes parques de fotovoltaicas, sino decenas de miles de pequeñas producciones locales que vierten a la red.
También sistemas V2G. Un coche eléctrico es una enorme batería con ruedas. Ya hay sitios donde mediante tarificación dinámica o mediante ofrecerte la posibilidad de conectar tu coche, dejarlo ahí X horas enchufado y que la red chupe de tu batería cuando lo estime necesario y te pagan por ello. O luego te ofrecen una recarga gratis a cambio. Todo este tipo de sistemas son los que te van a permitir continuar avanzando y poder dar y distribuir toda la potencia necesaria a tanto coche eléctrico. Y en Thunder veo que en algunos sitios instaláis directamente con baterías, así, esos megabaterías de contenedores también, ¿no? ¿Eso también ayuda a balancear la red? Eso, a ver, sí puedes meter sistemas de almacenaje de energía para balancear la red y de hecho hay todo un modelo de negocio. Hay empresas que se dedican a eso. Simplemente yo te pongo una batería, esa batería cuando tu red necesita potencia te vierte. Y cuando tu red no necesita potencia, sino que puede vendérmela porque está produciendo mucho, pues yo recargo la batería. Eso es un modelo de negocio, de hecho, y funciona muy bien. Compra barato y vende caro, y ya está. Total, es que es muy sencillo, así de básico. Sí. Pero claro, tienes que tener dinero para invertir y comprar ese contenedor con esa batería. Sí, la informática y todo eso que va junto, pero bueno. Pero lo que has visto en Thunder es otra cosa. Nosotros el problema que tenemos en España es que muchas estaciones las construimos y luego se quedan ahí cogiendo polvo y telas de araña durante un año o dos porque la distribuidora no nos da la potencia. Y ya podemos entrar en 1000 detalles del por qué, trabas administrativas, falta de voluntad o simplemente los procesos son largos, hay 1000 motivos. Pero el hecho es, pues yo puedo tener una estación construida y durante 1 o 2 años no funciona porque no me la han conectado a la red. Entonces, para ganar tiempo, ahí lo que hacemos es que ponemos una batería, esa batería la recargamos con baja tensión, porque a baja tensión es mucho más fácil conectarte. La potencia fuerte en media tensión o alta, eso es lo que tardas. Entonces, batería que va recargándose poco a poco con, 60 kilovatios de potencia. Claro, si la batería tiene, pongamos 600 kilovatios hora, llega un coche eléctrico, carga, ¿qué va a chupar? ¿50 kilovatios hora? Pues carga y se va, todo feliz, no nota nada. No sabe si venía la electricidad de la red o de la batería. Si vienen 2, bien. Ahora, si vienen 10, te han dejado la batería tiesa. Y ahí entonces ahí tiene que saltar el aviso, que es lo que hace nuestra aplicación, ¡pum!, estación fuera de servicio. Y a lo mejor está fuera de servicio 5 horas, hasta que se vuelva a rellenar. Claro. Pero ese es el problema que tiene este sistema, que te permite abrir pronto porque no necesitas estar conectado a la red, pero si hay mucho rendimiento, si hay mucha demanda, mucho coche que va y mucha gente recargando, llega un punto en el que tu área dice, hasta aquí. Y ahora ya me tenéis que dejar tranquila recargándome porque no puedo cargar más coches. Ahí es importante tener la aplicación la gente, y que la gente lo mire, ¿no? Porque si están acostumbrados siempre a cargar ahí y de repente viene, yo qué sé, Semana Santa, ¿no? Claro. Y dices, uy, va, pues aquí ya han pasado 50 coches hoy y la batería ya no puede más. Si no ha mirado en la app se puede llevar una sorpresa. Claro, eso es lo malo. Es la experiencia del usuario que hay que balancearlo así un poquito. Es muy importante lo de la aplicación, ¿eh? Da mucha información. Pero es verdad que yo entiendo a la gente que yo pues pienso en Thunder porque trabajo en Thunder, pero la gente no va a una sola red. A veces la pilla mejor Iberdrola porque la tiene de casa. O Wilet con Repsol que tiene no sé qué. Cada uno tiene su casuística, ¿no? Y claro, pedirle a la gente que ande descargándose 6, 7, 8 aplicaciones en el móvil es un coñazo. La verdad. Total. Bueno, nos hemos quejado de eso desde el principio de la movilidad eléctrica, ¿no? ¿Y cuál es la solución? ¿De usar una y roaming y ya está? ¿O? A ver, tienes varias soluciones. A mí sí que me gusta lo que estamos haciendo en Thunder, que es que con nuestra app puedes activar las estaciones de recarga de otros o incluso con la tarjeta. Para el que no le guste... O sea, yo pienso en mi padre, por ejemplo. Sí, mi padre usa los móviles, los sabe utilizar y tal, pero tampoco es que sea un tío que le mola y descargo aplicaciones, configuro, no sé qué. Para eso hay una tarjeta, que es como una tarjeta, como una Visa, tú la conoces. Es una tarjeta que se llama EZ Card y con eso pues activas nuestros puntos de recarga o el de cualquier otro. Y esto, la acercas al cargador, la lee, hace pip y ya está, ya puedes cargar. Y eso funciona muy bien. Pero claro, el problema de eso es que no te da la disponibilidad online como te puede dar la aplicación del móvil. Eso está claro. Bueno, y luego el tema de precios, ¿no? Porque yo cargo con mi IZ Card en Thunder y sé lo que me va a costar. Porque me va a costar lo de Thunder, pero lo cargo en otro, de un proveedor que desconozco. ¿Y cómo sé cuándo me va a cobrar? La app. ¿Ves? Siempre te llevo a la app. La solución no es fácil con todo esto, ¿no? No es fácil. Y mira, de nuevo, yo que trabajo en esto, a nivel normativo también hay un reglamento en la Unión Europea que se llama AFIR, que está pretendiendo armonizar todo esto y obliga a poner información sobre los precios en todos los cargadores. Pero claro, una empresa que solo hace estaciones de recarga grandes como nosotros, pues lo tienes más fácil. Pones un cartel en la entrada de la estación, anuncias tus precios y ya has cumplido. O tienes una pantalla digital en el aparato, lo que sea, claro, pero hay empresas que no se dedican a esto. Hay empresas que se dedican a instalar 15, 20, 50.000 puntos de recarga de 7 kilovatios en varias ciudades por Europa, que es un poste, ni tiene pantalla, ni tiene nada,
Claro. Cuando a esos les hablas de ir a todos los puñeteros cargadores a poner vinilos tal cual. Dicen, se me tumba el negocio. Claro. Y si cambia la tarifa 3 meses después, otra vez revinilar 50.000 cargadores. Claro, entonces es complejo, pero se intenta armonizar todo esto. ¿Y no crees que hace falta algún tipo? Mira, yo me acuerdo que hace tiempo viajar internacionalmente con el móvil, bueno, tú sabrás mejor que yo incluso, a saber lo que te cobraban por mandar un SMS, por una llamada, tenías que de repente trabajar por urgencia y tenías que mandar un par de emails y luego tenías que mirar la factura de del teléfono y te daba sudor frío porque habías mandado un email desde, yo qué sé, un aeropuerto en Holanda y dices, ostras, a ver lo que me han cobrado. ¿No crees que hace falta algo de armonizar como en plan, los precios son los precios y tiene que ser con roaming, con lo mío, con tarjeta, con lo que sea, y los precios son así? Totalmente. Pero sí, mira, tío, yo entiendo el usuario perfectamente. El que viene de conducir con un coche de gasolina o diésel, lo que sea, toda la vida, vas conduciendo. Cuando tu aguja empieza a llegar a reserva, te vas a la primera gasolinera que te encuentras, según llegas ves el precio, pones la manguera, rellenas, pagas con tu tarjeta o con efectivo y te vas. Fin. Cualquier cosa que te saque de ahí, descarga la app, que si no me sé la tarifa, es un coñazo. Claro, y yo les entiendo. Entonces, aquí al final, igual que el ejemplo del roaming, que te metían unas clavadas brutales cada vez que llamabas en el extranjero, te pasabas de datos, o sin pasarte, simplemente te conectabas 5 minutos. ¿Cómo se metió mano a esto? La Unión Europea publicó un reglamento que obligó a todas las compañías telefónicas a armonizar sus tarifas, a comunicarlas con transparencia y a no meterte recargo porque estás navegando en Holanda y no en Bélgica desde tu teléfono móvil. Reglamentación. Y todos están felices, ¿eh? Ya está, hombre, tan felices. Montaron su bifostio y dieron su pataleta a gusto. Sí, pero 10 años después todos están felices, ¿no? Efectivamente. Pues al final es lo que va a haber que hacer. Yo creo que también. Exactamente lo mismo. Sí. Pero bueno, a ver, me da un poco de esperanza porque, bueno, desde que empezamos a viajar con coche eléctrico hasta hoy, ha mejorado la cosa muchísimo. Muchísimo. A ver, yo ayer hice un viaje de casi 900 kilómetros. Hostia. Y cargué en Mueve, en Thunder y en Endesa. ¿Con qué? ¿Con una app, con una tarjeta? En Thunder con la app, en Endesa con la app porque la tenía instalada y además me salía más barato así, y con Mueve con la tarjeta que lo tenía así, ¿sabes? Pero no porque digo, hoy lo voy a hacer así, por tal, pero lo que tenía a mano. ¿No? La verdad es que yo nunca cargo con la tarjeta de crédito, es curioso, ¿eh? Que no me sale. Yo tampoco. ¿No? Y hice el viaje sin problemas, ¿sabes? Cargaba mientras desayunaba, mientras comía o lo que sea, y eran 3 distintas redes. Y no había visto los puntos de recarga antes de salir. ¿Ah, sí? Hice un poco como lo del coche de combustión, que vas y dices, cuando ya me llevan 30-20%, digo, búscame un cargador aquí cerca, ahí. Eso es interesante. Sí. O sea, que ya se puede hacer en España. O sea, yo, por ejemplo, como trabajo mucho en el mercado francés, sé que en Francia eso lo puedes hacer. De nuevo, reglamentación. El gobierno en un momento dado publicó un decreto que dijo, a partir de tal fecha, todas las áreas de servicio de este país tienen que tener puntos de recarga, mínimo tanto y no sé qué tal cual. Se pusieron en marcha y ahora tú, Francia, puedes atravesarla con el navegador del coche apagado. Sí. Porque sabes que cuando te vas a quedar sin batería, te paras en la siguiente y cargas. Sí. Ya está. Pero mira, me gusta saber que en España también se empieza a poder. Sí que se puede. A ver, si quieres obtener siempre la carga más rápida, al precio más bajo con tu operador favorito, no. Claro. Pero si estás dispuesto a no dejarte pues mandar por las cargas, pero simplemente, pues a ver, si cargo en Mueve y me cargan 10 céntimos más que en Endesa, pues honestamente no era el final del mundo porque tenía que hacer el viaje y eso era lo principal. Es lo mismo con la gasolina, ¿no? Si tú pones gasolina en una autopista de peaje, pues te van a cobrar 20 o 30 céntimos más por litro que si lo haces en el low cost de tu pueblo. Está claro. ¿No? Y al final dices, pues mira, gano en comodidad y gasto un pelín más en el viaje. Pero sí, se puede perfectamente. Pero fíjate, Lars, es que incluso con el tema de la gasolina, como al final vas a echarle ahí 40 o 50 litros al coche, los 20-30 céntimos pues lo puedes llegar a notar más en lo que pagas al final. Yeah. Pero en el coste de la recarga es curioso, ¿eh? Porque estamos hablando de, ¿qué vas a meter? ¿40, 50 kilovatios hora? Y te va a costar 10 céntimos más. O sea, que estamos hablando, en el peor de los casos, 4 o 5 euros de diferencia. Ya. No es tan, o sea, no es para que tu carga diaria sea a ese nivel de precio y durante todo el año estés regalando 5 euros en cada recarga, pero para un viaje que haces tampoco es... Tampoco hay que matarse por encontrar lo más barato, lo más... Eso así, es. ¿sabes? O sea, hay que viajar. Yo me iría al cómodo. Voy a ir ahí porque está más cerca de donde yo voy o porque es donde se come bien o lo que sea, y si pago 2-3 euros más en la recarga, pues mira, 2-3 euros, yo qué sé, no es tampoco tanta la diferencia. No, eso es verdad. Quizás hay que pensar más en, pues en mi día a día, vale, optimizo los costes porque son 360 días
días al año. Eso es. En los 5 días al año que voy de viaje, o 10 o lo que sea, pues no, voy y viajo tranquilo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos, yo por lo menos no sería de los de dar vueltas y aquí no voy porque es que son 5 céntimos más, voy al otro lado. Vas, disfrutas de tu viaje y ya está. Pues Yo sí, creo. pues sí. Bueno, a ver, ya hemos arreglado el mundo hasta ahora. Casi, casi. ¿Qué pasa a partir de ahora entonces? ¿Qué vais a hacer en Thunder? Pues, a ver, tú has dicho que si lo dejas ahora ya tenéis 20 estaciones más al final del año que viene en Francia, Claro, eso, pero espero entonces, que no lo dejes todavía. No, claro, porque si no a final de 2027 estamos igual. No, hay que seguir. Hay que seguir. Sí, pues ese es el objetivo. Realmente tú, cuando estás haciendo esto del despliegue de una infraestructura, vas siempre como 2 años por delante de lo que sucederá, ¿no? O sea, lo que tú estás viendo hoy ponerse en marcha es lo que yo firmaba hace 2 años, básicamente. Entonces, bueno, pues el trabajo a día de hoy sigue siendo buscar sitios donde seguir desplegando infraestructura, seguir construyendo estaciones de Thunder en Francia, en Portugal, en España también seguimos desplegando, ¿eh? Sí, Lo que pasa que menos porque la red en España ya es bastante grande. Bueno, yo veo abriendo estaciones cada semana, hay uno o Claro, dos. las que se firmaron hace 2-3 años. Sí. Claro, pero pensando en qué viene después, pues ves que ahora pues hay menos trabajo de firmar nuevos emplazamientos en España que lo que puede haber en Francia o en Portugal. También estamos haciendo el mercado belga. Ahora mismo ya estamos firmando cosas en Bélgica, que de aquí a un par de años pues estarán por allí. No dejamos de mantener los ojos abiertos y mirar oportunidades. El día de mañana puede que vayamos más al norte, más al este, no lo sé, pero ahí sigue el trabajo. Un sitio donde sí que, a ver, ya que te tengo aquí, puedo pedir como si fueras Papá Noel, más al sur, Saúl. Marruecos. Bueno, no tanto, pero bueno. al sur de España. Yo creo que hay algunas zonas ahí donde todavía Thunder puede tener mejor cobertura, ¿no crees? Totalmente. Yo tengo acceso en interno a herramientas nuestras donde veo los proyectos. Sí. Donde veo qué se ha firmado, qué falta por construir, etc. Entonces, y tienes ganas de hablar de eso. Paciencia, ¿no? Llegará. Vale, me alegro. Eso es todo lo que puedo decir. Vale. No, pero aquí estamos con lo de siempre, ¿eh? Los tiempos de despliegue son muy, muy largos, mucho más de lo que nos gustaría por esto. Todas estas trabas burocráticas, algunas zonas no hay potencia. Entonces, claro, tú rápido firmas un contrato y el propietario de ese terreno dice, venga, construye la estación. Ya, pero es que luego tengo que ir a conectarme a no sé dónde, tengo que andar firmando no sé cuántos contratos detrás para todas las parcelas que voy a atravesar con la línea de media tensión y tal. Es muy, muy largo, muy largo. Tiene su jaleo. De nuevo, vuelvo a lo mismo, normativa. Hay normativa europea que dice que aquí busca armonizar, tal. Acaban de publicar hace poco en Bruselas una propuesta de reglamento, pero todo esto siempre va muy lento. La verdad es que en todo esto, para alguien con el entusiasmo que puedes tener tú o el que puedo tener yo sobre la movilidad eléctrica, que queremos ver ya la red, ya los coches, ya los precios buenos, todo, se hace muy largo. Sí. Pero está en marcha. Todo esto está en marcha. Sí. Y no sé si has tenido tiempo para echarle un vistazo al nuevo Plan Auto 2030 o la parte de los cargadores, el corredores, ¿no? Se llama El Plan Auto. Moves Corredores. Moves sí. Corredores. ¿Qué te pues parece? Mira, no lo he podido analizar todavía al detalle, pero lo que sí que veo es que van a centrar este paquete de medidas que va acompañado de un presupuesto de 300 millones de euros para ayudarte a construir estaciones de recarga en zonas donde no hay casi tráfico. Y por lo tanto, pues a nivel iniciativa privada, que yo invierto aquí para obtener un retorno, pues no funciona. El business case no funciona pues porque no hay coches suficientes. Yeah. Entonces ahí te viene a acompañar la administración diciendo, bueno, pues como yo esa zona es rural, hay menos gente, pero necesito desplegar infraestructura, te acompaño, te doy millones y tú despliegas. Entonces, pues te ayuda y ese es el objetivo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que este plan Moves, el Moves Corredores, está orientado sobre todo a tapar estas, lo que llaman zonas de sombra, que son las zonas donde hay poca población, hay poco coche y por tanto no hay beneficio económico para proyectos de este calado. No hay negocio. Y entonces ahí vienen a acompañar. Así que sí, algo habrá que hacer. El otro día fui a Cuenca, un fin de semana. No tuve ninguna necesidad de recargar porque iba con un coche que me daba más de 500 kilómetros de autonomía y de vuelta, súper sencillo. La gente que vea mi canal lo sabrá porque lo posteé varias cosas. Ajá. Pero es verdad que cuando me puse a mirar el viaje, digo, oye, ¿y si necesito cargar por lo que sea, qué hay? Me pongo a mirar, no hay nada, tío. Entre Madrid y Cuenca no hay nada. Porque por la A3, a ver, cuando digo no hay nada, yo pongo siempre el filtro de alta potencia. O sea, si hay menos de 150 kilovatios de potencia, no me sale. A lo mejor hay cargadores de 50, de 22, yo qué sé. Pero alta potencia no hay. Y entonces tú vas por la A3 y luego te bifurcas hacia Cuenca por la A, no me acuerdo cuál era, otra autopista. Sí. En ese tramo no hay nada.
Si Ya. continúas por la A3 un poco más, sí que hay una estación, creo que es nuestra, de Thunder. Me suena que había una de Thunder. Pero claro, ya es un desvío. Entonces, Ujú. cuando lo vi, dije, coño, ¿ves? Aquí una zona de sombra. Ya. Ese es el típico ejemplo. ¿Por qué? Pues porque en Cuenca hay mucha menos gente, mucho menos coche eléctrico, etcétera, etcétera. Pero no sería mejor, a ver, yo te lo lanzo, fomentar más la venta de coches para que en vez de para que haya negocio, porque está muy bien poner una estación, pero esa estación tiene que funcionar durante 5, 10, 20, 30 años o lo que sea, Sí, sí. y necesita coches cargando, ¿no? A ver, El huevo y la corrígeme si me- gallina, Lars. Bueno, pero corrígeme si me Ya. equivoco, pero el problema Es así. para los operadores de recarga no es tanto la falta de estaciones, es la falta de coches. Porque sin Totalmente. coches no hay negocio. Totalmente, no, eso te lo confirmo. Es que cuando tú ves las tasas de utilización de todas esas estaciones de recarga, Es una pena, es que hay gente que no llega ni al 5%. claro. Es decir, que el 95% del tiempo la estación está vacía. Luego sí, hay un día en Semana Santa que todos van a la carretera y todos al mismo tiempo y tal, y se monta una cola, entonces salen las noticias. Coño, esto es como en los peajes. Ahora en España hay cada vez menos peajes, pero tú vete a Francia. Un día de estos de operación salida, un 31 de julio, que todos los que se han ido de vacaciones en julio están volviendo y todos los que salen en agosto están saliendo, es un colapso absoluto, todas las autopistas de Francia. Claro, que no vas a dimensionar las autopistas, la infraestructura de recarga, los peajes, los parkings, no los vas a dimensionar para su capacidad máxima. No es lógico. No, sería un coste exagerado que no. Entonces, es verdad que entre ese extremo de, venga, quiero 20 millones de cargadores porque preveo 20 millones de desplazamientos en no sé qué fecha, entre ese extremo y el solo pongo uno y hasta que no sea rentable no despliego más, Claro. pues coño, intentemos buscar un punto intermedio. Pero efectivamente, a día de hoy, España es un caso bastante claro de esto. Se ha construido mucha infraestructura, ¿vale? ¿Falta más? Sí, claro que falta más. Pero lo que hay hoy construido es más que suficiente para todos los desplazamientos de la mayoría de la población. De la mayoría. Siempre hay un caso excepcional de un tío que hace 2.000 kilómetros porque se va turnando con el otro y va a una zona con pocos cargadores. Sí, siempre hay casos excepcionales. Claro. Pero para la mayoría de la gente ahora mismo hay infraestructura. ¿Qué falta? Faltan muchos más coches eléctricos que utilicen esta infraestructura y que permitan a las empresas que despliegan la infraestructura ver que ahí hay un negocio y entonces inviertan más para poner más infraestructura. Claro. Eso está clarísimo. Sí, así lo veo yo. Pero no solo en España. ¿eh? No. O sea, a lo mejor en un sitio como Noruega, que ya están 98% de las ventas son eléctricos, ya no se plantea ese caso. Pero España, Italia, Portugal, Francia, todos estos países, es exactamente lo mismo. Faltan coches tiene que crecer la red y luego los coches y luego la red. Y hay momentos que hay pocos coches, luego Pues hay poca red y luego justo, hay pocos coches, ¿no? Lo has hecho bien. O sea, crecieron los coches, ha crecido la red, ahora estamos así. Sí. Necesitamos el siguiente escalón de coches, Sí. que si te fijas, vuelvo otra vez a mis reglamentos. Esto va todo, reglamento, nivel 2025, alcanzado. Falta el nivel 2030. Y cuando hayamos alcanzado el 2030, siguiente nivel, 2035. Muy bien. Va todo a escalones. Pues ya que tu tarea ahí es expansión, ¿cómo se hace realmente? Porque antes me lo has dicho eso, de que no hay que escalar o no hay que poner el tamaño de la red a su máximo uso. Pero ¿cómo hacemos entonces, técnicamente, dentro de X años, 10, 15, 20, yo qué sé, cuando haya una gran cantidad de coches eléctricos y haya una operación salida? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que todo el mundo pueda viajar a la playa en agosto y volver en Semana Santa? ¿Cómo se hace? Pues si te fijas, de nuevo lo de la playa, esto del viaje hasta Valencia, etcétera, que en su momento salió en las noticias porque el no sé qué supercharger de Tesla estaba súper saturado con 30 coches haciendo Atalaya del Cañamet, eso es. Pero hace ya dos o tres años, ¿eh? Y sí. ya desde entonces no ha pasado. No ha vuelto a pasar. Ya hay dos ¿Sabes por qué? estaciones de Thunder, Claro. una de Iberdrola y todo Claro. en el mismo sitio. Pero no lo sé de memoria, ¿eh? Pero juraría que ya estaban cuando sucedió aquello. Sí, lo que pero pasaba no es que la estaban en gente uso no y las tal. conocía. Eso es. Pues claro. Parte era falta de conocimiento, Sí. parte era falta de infraestructura, Sí. algunos que no estaban puestos en marcha. Y tal. Sí. Pero esto es, por lógica va a suceder así. El primer día que te veas esperando en un punto de carga, créeme, en ese momento, mientras estás ahí parado, vas a sacar el móvil, vas a descargarte las aplicaciones que haga falta y vas a mirar dónde están las alternativas. Eso está claro. Y entonces ya cuando hayas descubierto que en realidad 20 kilómetros atrás o más adelante o alrededor hay otra, pues te vas a la otra. Pero ¿cómo se puede hacer? Mira, Madrid-Valencia, por ejemplo. Ahora tenemos... A ver, se venden un 10-15% de coches eléctricos, pero la flota total es de un 1 o 2%, algo así. No sé el número exacto, pero... Sí, 1, algo. Algo así, ¿no? Y cuando ese porcentaje es el 50%, ¿cómo se hace ese viaje Madrid-Valencia? Pues yo lo que digo siempre. Si tú imaginas la infraestructura que tienes hoy Sí, y le añades 10 millones de coches eléctricos, obviamente no funciona. obvio.
Claro, pero para llegar a 10 millones de coches eléctricos, el 50% que estamos imaginando, creo que España eran 20 o 30 millones de coches, ya no me acuerdo, pero bueno, pongamos que son 20 millones de coches de turismos, ¿vale? Sí. Y que 10 millones son eléctricos. Claro, para llegar a 10 millones de coches eléctricos, ¿cuántos años han pasado, Lars? Tío, o sea, es que yo creo que ni en 2040. 30, 40. Vamos, sí. Claro, de aquí a entonces la infraestructura habrá ido creciendo. Las estaciones que existen serán más grandes, tendrán más potencia, los coches cargarán más rápido. A lo mejor llegas, enchufas y a los 5 minutos ya te vas y liberas la plaza. Habrán surgido otras cerca. Habrá, de aquí a Valencia, a lo mejor hay 20 estaciones de recarga ultra rápida a lo largo de la A3. Claro, todo esto no está aquí hoy, pero tampoco están aquí hoy los 10 millones de coches que estamos diciendo. Entonces, por lógica, simplemente porque el mercado se ajusta, porque hay un tío que compra un coche eléctrico y luego hay otro y quieren cargar, pues vendrá otro tío detrás que le pondrá un cargador aquí y le venderá la electricidad y el otro todo contento. O sea, es que tú crees que la red puede crecer a una escala equiparable a lo que se necesita incluso para tener 100% todos eléctricos. Por supuesto. Todos eléctricos. Todos eléctricos, por supuesto. O sea, en 1900 no había casi carreteras, no había gasolineras, no había casi coches. Mira hoy. No había casi coches con motor, la explosión. Mira hoy. Fuimos a la luna. Tío, yo creo que todo se puede. Lo que pasa es que hace falta una estructura, un plan, una voluntad y darle tiempo a las cosas para que vayan progresando. Pero no se puede proyectar la foto fija de hoy a dentro de 30 años y de repente le tocas un componente que interesa para tu narrativa y decir, no, esto no se puede hacer porque fíjate. No, tío. O sea, todo avanza. Si de repente hay 20 millones de coches, como esto no va a suceder mañana por la mañana cuando yo abra los ojos, pues todo el tiempo que tardes en tener 20 millones de coches será tiempo que durante el cual pues la red haya mejorado, los operadores de infraestructura hayan invertido y construido nuevas estaciones, etcétera, etcétera. Todo se puede y todo mejora. Yo creo que es un buen sitio donde terminar esto, ¿no? Saúl, vuelves un poco a tus inicios. Ahora te veo subiendo vídeos en YouTube y ¿Has visto? Vez. Sí. Me propuse cuando volví, digo, voy a pedir un coche, porque además tengo una lista de coches que no he probado de los últimos años larguísima, y me propuse pedir un coche todas las semanas, un coche diferente todas las semanas. De momento, desde septiembre que llevo haciendo eso, lo he conseguido. Creo que desde septiembre le he hecho 500 kilómetros a mi Tesla. El resto con el que me prestan. Muy bien. Pues Saúl, muchas gracias por venir aquí y mucha suerte con la continua expansión de Thunder y con el canal de YouTube y todo lo que los fregados en los que te metes. Fregados, sí señor. Muchas gracias, Lars. Venga.